Muy bien, vamos a iniciar el tema del sellamiento y el cántico de los 144,000, el cántico de los redimidos, abriendo la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Esta es la apertura del sexto sello. Ustedes saben que cuando se abre el sexto sello es justo antes de la venida de Jesús. Y este versículo 16 está narrando algunos sucesos previos a la venida de Jesús en la apertura del sexto sello. Y dice el versículo 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y aquí viene una frase importante para nosotros esta noche: sentado sobre el trono y de la ira de ¿qué? Esa expresión, ira del Cordero, significa, es lo que representa las 7 últimas plagas que caerán sobre esta tierra. Esta expresión, ira del Cordero, está manifestada en las 7 copas de la ira que van a caer cuando la gracia se cierre. El versículo 17 dice: porque el gran día de ¿qué? El gran día de su ira ha llegado. Y termina con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa expresión, gran día de su ira, amada iglesia, se refiere al momento cuando empiezan a caer las 7 últimas plagas. Una de ellas tiene que ver con úlceras, la otra tiene que ver con el mar en sangre, otra los ríos y fuentes en sangre. La cuarta plaga es el sol abrasador. La quinta plaga es las tinieblas en el trono de la bestia. La sexta plaga es el Éufrates secado. Y la última es la de el granizo. Saben que este granizo no es ese granizo que a veces cae aquí cuando llueve, ese pedacito de hielo. No, son hielo y fuego. Eso es como sucedió en Egipto en la plaga del granizo. Y estaba leyendo el libro de Job. Job dice: y el granizo que Dios tiene guardado para el día final. Es decir, las 7 últimas plagas representan la ira de Dios, la ira del Cordero, frente a todas las abominaciones y a la desobediencia de la bestia y de todo lo que ha sucedido. Vamos a responder a la pregunta. Fíjense, el capítulo 6 termina con la pregunta: ¿y quién podrá estar en pie? Cuando estén cayendo las plagas, cuando esté el tiempo de angustia, ¿quiénes son los que podrán estar firmes y de pie cuando estén cayendo las plagas? ¿Saben ustedes quiénes van a quedar de pie, verdad? Lo estudiamos anoche. Hay un grupo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que los protege de esas plagas? Vamos a leer Apocalipsis 7 un momento. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los ¿qué? 4 ángulos de la tierra. Hay 4 ángeles poderosos, aparecen aquí, que detenían, dice, los 4 vientos de la tierra, para que no soplase, ¿qué cosa? Viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, Apocalipsis 7 nos presenta a 4 ángeles poderosos que están sosteniendo los vientos. En profecía, el símbolo de los vientos es de luchas, de contiendas. ¿Ustedes creen que estamos viviendo tiempos desastrosos hoy? Pero ni siquiera podemos imaginar lo que sucederá cuando esos ángeles suelten esos vientos. Es decir, a pesar de que este mundo hoy es una locura, todavía el Señor tiene... la palabra que se debe utilizar allí es: Dios tiene contenida la maldad del enemigo. No le permite. Si el diablo se le permitiera hacer todo lo que él quisiera hacer, nos destruiría. Pero Dios tiene limitado su maldad. ¿Están conmigo? Hay 4 ángeles poderosos que sostienen los vientos. Es decir, se acerca un momento peor de lo que estamos viviendo ahora. Solo que los ángeles están sosteniendo, conteniendo lo que vendrá. Y dice ahí, menciona árbol, a la parte final dice: ni sobre ningún árbol. Ustedes saben que en la Biblia los árboles representan seres humanos. Por ejemplo, el Salmo 1 dice que el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche será como ¿qué?
como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Muy bien, pero sigamos, vamos al versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué tenía este ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense, le dice el ángel que viene con el sello: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a qué. ¿Hasta cuándo? Hasta que los hayamos ¿qué? Sellado. ¿Y dónde se sella? En la frente. Esto significa que el sello de Dios tiene que ver con es una decisión pensante. El sello en su frente a los siervos de nuestro Dios. Pregunto hasta aquí: ¿qué es lo que va a permitir que los redimidos, los 144,000, puedan estar en pie cuando se manifieste la ira del Cordero? El sellamiento. Es decir, el sello de Dios es lo que cubre a los hijos de Dios que vivirán en la última generación del gran conflicto y de la ira que va a caer sobre la bestia y sobre todos los desobedientes. El sello los aparta, los protege. Y oí el número de los sellados, versículo 4. ¿Cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es un número simbólico, por supuesto, que representa a los hijos de Dios fieles, que han sido leales a Dios, que han decidido adorarlo en espíritu y en verdad. Así que, amados, el sellamiento va en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque ellos han decidido ser leales a Dios. Antes de que venga la destrucción, Dios protege, Dios aparta a sus hijos y les pone una diferencia de lo demás. Ahora, ¿a qué se refiere el sellamiento? ¿A qué se refiere el sello? ¿Cuál es ese sello? Bueno, la Biblia nos da algunos tips, detalles de cómo descubrir cuál es ese sello de Dios. Y el primero lo encontramos en Ezequiel. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12, amigo. Dice allí: y les di también mis días de ¿qué? ¿Para qué? Para que fuesen ¿qué cosa? Una señal entre mí y ellos. ¿Qué es el sábado? ¿Qué es el día de reposo? Una señal entre Dios y sus hijos. Dice: para que supiesen que yo soy Jehová que los... ¿Qué significa la palabra santificar? Que están ¿qué? Apartados. Es decir, el sello de Dios es una diferenciación de lo demás. Están siendo apartados para Él. Están siendo redimidos por Él en obediencia. El sábado es la representación externa de la obediencia. ¿Están conmigo? Es el sábado que está contenido el sello de Dios. Es obediencia. Cuando tú eres obediente, tú guardas los mandamientos de Dios, que incluye el 4º mandamiento. Miren el versículo 20 ahora. Santificad mis días de reposo. Es decir, apártenme el día de reposo. ¿Por qué? Santificad mis días de reposo y que sean, ¿por qué? Señal entre mí y vosotros, para que sepáis ¿qué cosa? Pregunto, según este versículo, ¿cómo puedo saber que Jehová es mi Dios? Según este versículo, ¿cómo puedo yo saber que Jehová es mi Dios? Cuando yo aparto el día ¿qué? El día de reposo. El sellamiento tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con una manifestación pública de nuestra adoración. Y fíjense que en el mensaje del primer ángel podemos ver aquí el sello de Dios. ¿Qué dice el primer ángel? El mensaje del primer ángel dice así: diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios. ¿Saben que esta palabra temed a Dios es justamente guardar los mandamientos de Dios? ¿Sabes tú cómo demostrar que temes a Dios? Porque eres obediente. La frase temed a Dios allí significa exactamente guardar sus mandamientos. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué?
porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora bien, escuchen, porque aquí viene la frase de adoración. Y adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo. ¿Qué más hizo? La tierra. ¿Y qué más? Miren que no dice adora al cielo, no dice adora al cielo o adora a la tierra o al mar. ¿A quién tenemos que adorar? Al que hizo el cielo, al que hizo la tierra y al que hizo ¿qué cosa? El mar y las fuentes de las aguas. Cielo, tierra y mar. ¿Dónde aparece eso por primera vez en la Biblia? ¿Ah? En la creación, pero también en uno de los mandamientos. Éxodo 20:11. ¿Lo han visto? Fíjense, ¿por qué debemos guardar el sábado según Éxodo 20:11? Porque en 6 días hizo Jehová ¿qué cosa? Fíjense, está en el mismo orden. Cielo, tierra y ¿qué? El mensaje del primer ángel cuando manda a adorar al que hizo los cielos, la tierra y el mar, está utilizando la terminología del cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová cielo, tierra y mar, los mismos elementos del primer ángel. Y a todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo ¿qué cosa? El día de reposo y lo apartó. Es decir, el sábado es una muestra externa de algo que está ocurriendo en el interior. El Hijo de Dios que teme a Dios, que es obediente, que decide ser fiel a Dios, que decide ser leal a Dios, va a manifestarlo externamente al guardar el sábado. ¿Están hasta aquí conmigo? Muy bien. Ahora, vamos a ver esto. Miren, esto que está en Apocalipsis, ya hay una historia antecesora en Ezequiel. Y quiero mostrárselo esta noche. Está algo fascinante. Miren lo que dice Ezequiel 7:2. Ezequiel 7:2 presenta lo mismo de Apocalipsis 7:1. Vamos a leerlo. Dice así: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene ¿sobre qué? Sobre los 4 ¿qué? Así como los 4 ángeles que sostienen Ezequiel 7:2 dice, viene el fin sobre los 4 extremos de la tierra. Versículo 3. Y ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti ¿qué cosa? Mi furor, la ira. Y te juzgaré según tus ¿qué? Caminos. Y pondré sobre ti ¿qué cosa? Y aquí aparece una palabrita que es muy importante. ¿Qué es lo que Dios abomina? Tus abominaciones. No sé cuántos de ustedes habrán pasado un tiempito con la Biblia en Ezequiel, pero el capítulo siguiente, el capítulo 8 de Ezequiel, se conoce como el capítulo de las abominaciones. No nos va a dar tiempo esta noche de leerlo todo, pero quiero recomendarles que cuando vayan a casa, tomen un tiempo para leerse todo el capítulo 8 de Ezequiel, donde, fíjense, les voy a contar rapidito lo que dice Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8, Dios lleva a Ezequiel a ver las abominaciones que están sucediendo con sus propios hijos. El asunto es que una abominación tras otra, y la segunda es peor que la primera, y la tercera peor que la segunda, y la cuarta peor que la tercera. Llega un momento en que Ezequiel dice, oye, esto está terrible, y como que Dios le dice, espérate, no has visto nada, ahora hay algo peor que te voy a mostrar. Y en el versículo 16, él llega a la última, a la peor de todas. Lo que Dios más abomina está en el versículo 16. ¿Y qué es? Vamos a leerlo. Dice Ezequiel, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar que había, como 25 varones, sus espaldas ¿qué? Vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Adorando ¿a qué? Al sol, postrándose hacia el oriente. En el mismo templo de Dios le habían dado la espalda a Dios y estaban adorando dentro del templo de Dios, estaban adorando al sol. La abominación más grande. Por eso, amados, si el sello de Dios es el sábado, nosotros sabemos que lo abominable de la marca de la bestia tiene que ver con la adoración del sol. ¿Están conmigo hasta aquí? La adoración al sol
o en el día del sol, que es lo mismo, es lo que le trae abominación a Dios, le causa abominación. ¿Por qué? Porque están adorando algo que no es Dios, sino algo creado por Dios. Díganme, ¿para qué Dios creó el sol? ¿Qué dice la Biblia? Cuarto día, dice, y creó Dios el sol. ¿Para qué? ¿Para adoración? Para que alumbrara de día. Eso es todo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga adoren al sol. Es abominación cuando tú adoras cualquier cosa que no sea Dios. Y ahora fíjense, viene el sellamiento. Vamos a verlo en Ezequiel. Ezequiel capítulo 9 menciona cómo fue el sellamiento. Y esto ocurrió literal, porque lo que está pasando en Ezequiel es literal, y lo que está pasando en Apocalipsis es lo que va a pasar en el futuro. Y para entenderlo un poco, vamos a leer Ezequiel 9:1. Dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Esto se parece a los 7 ángeles con las copas de la ira de Dios, ¿sí? Que van a tirarlos sobre esta tierra. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano, ¿qué cosa? Su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ahora escuchen bien esto, versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, y al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de ¿qué? De la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué cosa? Ponles una señal. ¿En dónde? En la frente de los hombres. ¿Pero qué hombres son esos? Los que gimen y qué. Los que claman a causa de todas las ¿qué? Abominaciones que se hacen en medio de ellas. Es decir, el sello de Dios se va a colocar sobre gente que está orando, sobre gente que está gimiendo, sobre gente que está clamando. Iglesia, estos llamados a la oración no es por ser parte de un programa. El Señor nos está invitando a clamar más que nunca, a orar por nuestra fe, a orar por nuestra familia, a orar por el futuro de nuestra vida. Y luego el versículo 5 termina diciendo, y a los otros les dijo, bueno, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis ¿qué cosa? ¿Sobre quiénes? Sobre los que no fueron sellados. No habrá misericordia cuando las plagas caigan. Lo que fue sellado, solo ellos podrán estar en pie. Los demás gritarán, como leímos en la apertura del 6º sello. Van a pedir la muerte, pero la muerte no llegará sino hasta aquel que vean venir en gloria, que es el Cordero. Amados, esta visión estaba tan escalofriante, tan abrumadora, que el Señor le da un regalo a Juan. Y si ustedes leen lo que sigue después del capítulo 13, el capítulo 14, como que el Señor le dice, Juan, tranquilo, respira. En el capítulo 14 el Señor lleva a Juan a la victoria de los 144,000. ¿Saben? Los 144,000 solo aparecen 2 veces en Apocalipsis. Uno en el que vimos en Apocalipsis 7 y ahora en el 14. Solo que estos redimidos, estos 144,000 en el capítulo 14 de Apocalipsis ya no están sufriendo, ya no están siendo perseguidos, ya no están batallando con ninguna bestia ni con ninguna imagen, ya no tienen amenaza de muerte. Él los ve redimidos cantando. ¿No decimos amén, iglesia? Oh, volverán los redimidos de Jehová, dice Isaías. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Quieren leerlo? Saben, yo cuando llego a Apocalipsis 14 como que respiro. Yo me imagino a Juan. Miren cómo comienza el capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, después miré. ¿Qué significa ese después?
que ese capítulo sigue después de todo lo que se ha dicho del capítulo 13 que estudiamos anoche. Un falso profeta que hace milagros, leyes dominicales, presión de muerte, amenaza. Después de toda esa lucha, el Señor le dice: Juan, ven, te voy a mostrar, no estés sufriendo, mira, te voy a mostrar otra cosa más linda. Los redimidos vencieron. Y es lo que ahora va a explicar en el capítulo 14. Después miré, y he aquí que el Cordero estaba como en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían ellos el nombre de él y el de su padre. ¿Dónde lo tenían escrito? ¿Dónde se ponía el sello? Fíjense, lo que quiere decir esto es que el nombre de él y el sello es lo mismo. El nombre de él y del Cordero, en la Biblia todo lo que es nombre es carácter. Lo que quiere decir es que los 144,000 lograron tener el carácter de Dios. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo lo lograron? Vamos a aprender esta semana. Y dice, ahora escuchen bien esto es muy solemne, iglesia. Y cantaban un cántico, ¿qué? Un cántico nuevo delante del trono. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía, ¿qué cosa? Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Voy a decir algo maravilloso aquí en esta hora. Amados, ¿saben por qué solo ellos saben ese canto? ¿Saben por qué los ángeles no pueden cantar eso? Yo sé que entre nosotros, cuando bromeamos entre nosotros, decimos: oye, tú cantas como un ángel, ¿no? Decimos, qué bonito cantarán los ángeles, ¿no es así? Yo les voy a decir algo maravilloso. ¿Saben por qué ningún ángel puede cantar como nosotros? Porque los ángeles nunca han pecado. Los ángeles cantan desde la santidad, pero ¿saben? Estos que están cantando aquí, ¿saben desde qué cantan? Los que están cantando ahí cantan desde sus derrotas. Ellos están cantando desde el dolor, desde la tragedia. Ellos cantan desde sus pecados. Fueron redimidos. Son seres humanos que cayeron, que se equivocaron, que sufrieron injusticias, que perdieron seres humanos. ¿Saben? Cuando nosotros cantamos, nuestro canto es un canto de experiencia. Por eso los ángeles no pueden cantar ese canto. Porque ellos no conocen, solo hay uno que conoce nuestro dolor. ¿Saben por qué? Porque se hizo hombre. ¿Quién es? El Cordero. Por eso el Cordero se compadece de nosotros. Porque Él fue humano. Él sabe lo que es tener sueño, hambre, tristeza, soledad, todo lo que te deprime, todo lo que te ofende, todo lo que tú eres como ser humano. Solo el Cordero puede entender ese cántico. Porque nuestro cántico es de las caídas de las cuales el Señor nos levantó, de nuestros errores y fracasos, de nuestro pasado que a veces no podemos olvidar. Es el cántico que nadie puede aprender. Este coro, hermanos, este coro no tiene ensayo. Este coro es el canto de la experiencia que ellos vivieron siendo fieles a Dios. ¿Cómo será ese canto, amados? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujer en la Biblia, iglesias. No se contaminaron con Babilonia, no se contaminaron con la filosofía de la falsa adoración de Babilonia. Estos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Qué cosa? Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado, ¿qué cosa? Pues son sin ¿qué? ¿Cómo lograron vivir sin mancha delante del trono de Dios? Por la sangre de Jesús. Se acercaron a Jesús y lavaron sus vestiduras por la misericordia y la gracia de Dios. No eran perfectos, pero se escondieron en el amado que es perfecto. Y ya en el capítulo 15, aunque no se menciona que son los 144,000, nosotros sabemos que son ellos mismos. Dice el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria, ¿sobre quién?
la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar del vidrio con las arpas de Dios. Yo los veo aquí sentados, pero por fe los estoy viendo cada uno con su arpa. Y cantan el cántico de Moisés. Esto nos manda Éxodo 15. Pasen por allá, por Éxodo 15, un ratito en su casa. Lea lo que está escrito ahí. Es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esto es un canto. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y ¿qué? Te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados, esto es un episodio maravilloso. ¿Me permiten decirles una cosa más? En la Biblia hay dos historias que nos relatan cómo será este evento. El primero, a ver si lo recuerdan. ¿Se acuerdan ustedes de una señal que se dio a una mujer llamada Rahab? Hermanos, estudiemos esta historia un poco más. Un prostíbulo que se convirtió en iglesia. Un lugar de fiesta que se convirtió en el único lugar de esperanza. Y aquí miren cómo funciona esto, porque esto es un asunto de fe. Fue el único lugar que no cayó. Cuando el pueblo de Israel gritó, todas las murallas se cayeron menos una columna. ¿Qué columna era esa? La de Rahab. Pero ¿cuál fue la indicación que se le dio? ¿Tienes que sacar qué cosa? ¿Había una señal o no había una señal? La señal era un lienzo ¿de qué color? ¿Y por qué rojo? Porque representa la sangre ¿de qué? Miren, ella se salvó por fe, ¿no es así? Fue por pura gracia. La casa que era de algo abominable se convirtió. Todo el que entrara ahí a esa casa sería salvo. Todos los que estuvieron en casa de Rahab el día de la destrucción no fueron destruidos. ¿Qué fue lo que protegió de esa destrucción? La fe. Pero la fe la llevó a actuar, a obedecer lo que Dios le había ¿qué? Pedido. Fíjense, la gracia la salvó, pero ella tenía que hacer algo. Había una obra que hacer. Ella tenía que colgar ¿qué cosa? Un cordón. Así funciona la fe y las obras. Ella tenía que creer en lo que le dijeron ellos, cuélgalo, pero la fe se manifiesta ¿en qué? En acciones. No hay tal cosa como fe sin obras. La fe me lleva ¿a qué? A hacer las obras. Y la otra historia, amados, es una noche tremenda. La última plaga que cayó en Egipto. Esta se parece mucho más porque menciona todos los elementos de las 7 últimas plagas, que eso ya sería para otra semana, las 7 últimas plagas, pero se cumplieron también como en Egipto. Pero la última noche, ¿qué había que hacer? La última plaga, la muerte de los... ¿Qué orden se le dio? Miren cómo está la gracia ahí. ¿Cuál era la gracia? La sangre del cordero. ¿Pero era suficiente matar el cordero? No. ¿Qué había que hacer con la sangre? Había que agarrar un lebrillo, un hisopo. ¿Y qué había que hacer con las puertas? ¿Había una obra que hacer o no? Gracia y obras. Obediencia. No solo es suficiente la muerte del cordero. Yo tengo que aplicar esa sangre a mi vida. ¿Están conmigo, iglesia? Lo que quiere decir esta historia es que la destrucción vendría esa noche, el ángel destructor vendría, pero pasaría a los que tuvieran una señal. La señal haría que los que estaban dentro de esa casa no murieran. Esa señal es la obediencia. Por eso el sellamiento tiene que ver con obedecer a Dios en todo. Ya terminé de predicar, pero esa noche los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el mar y del otro lado entonaron el cántico de Moisés, que un día tú y yo entonaremos cuando Cristo venga y nos dé libertad eterna con Jesús. Esta noche quiero hacer un llamado especial. El llamado es para todos, pero quiero comenzar con un grupo probablemente que está aquí. ¿Hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Dios?
y le gustaría esta noche aceptar al Cordero en su corazón? ¿Hay alguien aquí entre nosotros que todavía no es miembro de iglesia, pero que tiene deseos de formar parte de los redimidos que cantarán con Cristo? Yo quiero que vengas aquí conmigo para orar, hacer una oración especial por ti.